En este video vamos a ver lo que es un espacio vectorial real, donde vemos que es un conjunto de objetos denominados vectores, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar, y que satisfacen los siguientes axiomas que veremos aquí debajo. La cerradura bajo la suma, solamente voy a leer el nombre de cada axioma para no hacer el video tan extenso. Ley asociativa de la suma de vectores. El 0 se llama vector 0 o idéntico aditivo. Negativo x se llama inverso aditivo de x. Ley conmutativa de la suma de vectores. Cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Primera ley distributiva. Segunda ley distributiva. Esto es con respecto a escalares. Ley asociativa de la multiplicación por escalares. Y por último, tenemos aquí lo que es el elemento neutro para vectores. Entonces vamos a hacer dos ejemplos aplicando las propiedades anteriores para ver si se cumplen en cada uno de ellos. El primero de ellos es el conjunto de vectores XY en R2 con Y igual a negativo 3X. Es un espacio vectorial real. Vamos a ver si estas propiedades se cumplen. Tenemos aquí el vector o el conjunto de vectores XY. Lo que vamos a hacer es sustituir en la Y negativo 3X. Vemos el siguiente vector. Ahora, como vamos a probar la propiedad de cerradura bajo la suma, este vector vamos a descomponerlo en dos vectores, x1 negativo 3x1 y x2 negativo 3x2, y procedemos a hacer la suma, que sería x1 más x2 y negativo 3x1 más negativo 3x2. Tenemos x1 más x2 y sacamos factor común, que es menos 3 por x1 más x2. Entonces, como podemos ver, el vector conserva la misma forma que el vector inicial cuando aplicamos la suma. X conserva la forma x1 más x2 y menos 3 como coeficiente. La x también aquí mantiene la forma de x1 más x2, o sea que se cumple la propiedad de cerradura bajo la suma. La siguiente propiedad sería la de ley asociativa de la suma de vectores, donde aquí lo que tendríamos que hacer es descomponer el vector en tres vectores, x1 negativo 3x1 x2 negativo 3x2 y x3 negativo 3x3, y verificamos si se cumple la propiedad
distributiva con respecto, o más bien asociativa con respecto a la de la suma de vectores. Y haríamos esto. Es algo trivial. X1 más X2, 3X1 más negativo 3X2 más X3 negativo 3X3. Entonces vemos que podemos también escribirlo así: X1 más X2 más X3 y negativo 3X1 más negativo 3X2 más negativo 3X3. Y esto también se puede reescribir X1 más X2 más X3 menos 3X1 más negativo 3X2 más negativo 3X3. Por tanto, vemos aquí que se cumple la propiedad de la ley asociativa de la suma de vectores, que sería la propiedad o el axioma número 2. El axioma número 3 que veíamos también es la propiedad del vector 0. Del vector 0. Vamos a ver si esta se cumple para el ejercicio que estamos elaborando. Que dice que existe un vector 0 que pertenece al espacio vectorial real, tal que para todo x que pertenece al espacio vectorial, x más 0 igual a 0 y 0 más x igual a x. Entonces lo que tendríamos que escribir aquí son dos vectores, x y negativo 3x más el vector 0. Esto sería igual a x más 0 menos 3x más 0. También será igual a 0 más x y 0 menos 3x. 0 más x, x, y 0 menos 3x, que es menos 3x. Por tanto, se cumple
la propiedad de vector cero o idéntico aditivo. Verificamos ahora la cuarta propiedad, que es la del inverso aditivo. Sería de la siguiente manera: tenemos el vector x negativo 3x más los inversos, que sería menos x, y 3x será igual a x menos x y menos 3x más 3x sería igual a un vector 0. Por lo tanto, se cumple la propiedad del inverso aditivo. Como hemos dicho, varias propiedades de estas son muy triviales, muy sencillas de hacer o de probar. Vemos también la 5, que es la ley conmutativa de vectores. Ahora vamos a ver la propiedad número 6, que es la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Entonces, si tenemos un escalar multiplicando al vector del ejemplo, vemos aquí que simplemente se cumple lo visto. Tendríamos el escalar por x y el escalar por negativo 3x. Eso sería igual al escalar x y a menos 3 escalar x. Por tanto, vemos también que se cumple la propiedad. Ya las demás propiedades, la ley distributiva, la primera y la segunda ley distributiva y la ley de la asociativa de la multiplicación por escalares y la ley del elemento neutro de la multiplicación, se prueban de manera similar. Entonces, lo interesante sería ahora es ver un ejemplo donde no se cumpla o no se cumplan las propiedades de un espacio vectorial real. Para ello tenemos el siguiente ejercicio, el cual es el conjunto de vectores xy en R2 con y igual a negativo 3x más 1 es un espacio vectorial real. Vamos a probar aquí que aquí no se cumplen varias propiedades, y si tan solo con probar que no se cumplen una, ya no sería un conjunto, o más bien no sería un espacio vectorial real. Vamos con la primera, de que, o más bien cerradura bajo la adición, y sustituyamos el valor de y que sería negativo 3x más 1.
Esto lo vamos a descomponer en dos vectores, x1 y x2, para comprobar si es cerrado bajo la adición. x2 menos 3x2 más 1. Entonces será igual x1 más x1 más negativo 3x2 más 1. Entonces tenemos aquí x1 más x2 menos 3x1 menos 3x2 más 2. Sería x1 más x2 menos 3 x1 más x2 más 2. Vemos que no queda con la misma forma que el vector inicial, que era x menos 3x más 1. Entonces aquí queda al final con más 2, no con x con 3x más 1 como estaba en el vector inicial. También podríamos comprobar si es cerrado bajo la multiplicación escalar, para determinar si hay otra propiedad que no se cumple. Ya con esta basta, pero para una mejor explicación vamos a comprobar otra propiedad, que es si es cerrado bajo la multiplicación escalar. Tomamos el x menos 3x más 1. Recordar que esto lo vamos a multiplicar por un escalar. Y tendríamos el escalar x o alfa x por menos alfa tres x más el alfa. Y vemos que tampoco al final tiene la forma
menos 3x más 1 para todos los valores de k. Por tanto, tampoco la propiedad de cerradura bajo la multiplicación escalar se cumple. Entonces, hasta aquí este video, y vimos dos ejemplos donde se cumple un espacio vectorial y otro ejemplo donde no se cumple un espacio vectorial. Hasta la próxima.